Vamos a ir comenzando, inshallah. Ya ha entrado bastante gente, alhamdulillah. Bueno, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة يا كريم. آه Alhamdulillah, hermanos, bienvenidos a todos. En la siguiente clase del próximo domingo, inshallah, veremos el fiqh resumido de lo que tiene que ver con la jurisprudencia del ayuno, ya que se acerca Ramadán y es bastante adecuado recordar pues estos juicios para que todo el mundo los tenga presente a la hora de comenzar Ramadán, inshallah, azza wa jal. El libro que explicamos, para aquellos que no han venido nunca o no saben, aunque hayan venido, no saben qué es lo que explicamos, es un libro que se llama Manhaj al-Salikin de Sheikh Abdurrahman Ibn Sa'di al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, que es el Sheikh de Ibn Uthaymin, rahimahullah. Muchos lo conoceréis, seguro. Y el Sheikh dice en el libro, a ver si se ve bien ahí, no, dice libro del ayuno. No, libro del ayuno, Yani, este es un capítulo en el que reuniré todos los juicios relacionados con el ayuno, inshallah. El ayuno, desde el punto de vista lingüístico, es la abstención. Es la abstención, ya sea de comer, de beber, de hablar, como viene en Surat Maryam, Inni nadartu lirrahmani sawma. Utiliza la palabra saum, siyam, que es la palabra árabe para llamar al ayuno, para decir que ha prometido no hablar. Entonces, bueno, sabemos que desde el punto de vista lingüístico, el ayuno es la abstención general, pero su significado técnico en la jurisprudencia islámica es la abstención de todo aquello que rompe el ayuno desde el alba hasta el ocarrub y la Allah Azza wa Jal. En cuanto a lo que viene en la definición de todo aquello que rompe el ayuno, todo aquello que rompe el ayuno es aquello que ha venido en los textos, ya sea en el Corán, en la Sunna, que tiene esta condición, y lo mencionaremos, inshallah, con detalle en esta clase y en la que viene, inshallah, azza wa jal. Y mencionamos en la definición con la intención de acercarse a Allah, azza wa jal, y esto es algo imprescindible. Yani la intención de acercarse a Allah, azza wa jal, que sea sincero por Allah, azza wa jal, es algo imprescindible en todo acto de adoración, como sabéis. Todo acto de adoración tiene dos condiciones principales. La primera, la intención, que sea pura por Allah Azza wa Jal, que no asocies a nadie con él en ese acto de adoración. Y la segunda, el ittiba, hacerlo tal y como nos ha enseñado Allah y su mensajero en la Sharia islámica. Bueno, dice el Sheikh, el fundamento del mismo, ni la base de este ayuno, es el dicho del Altísimo: oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno al igual que se les prescribió a quienes os precedieron. La aya que todos conoceréis del Baqara, que dice: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Al final de la aya dice: quiera que así alcancéis la taqwa. Aquí el Sheikh no lo menciona, o en el libro no se menciona, pero la aya termina de esa manera. Y en árabe, kutiba alaykum, como dice, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum, yani quiere decir furida alaykum, es decir, se os ha prescrito, se ha prescrito para vosotros la obligatoriedad de ayunar. Y esto, como menciona en la haya, fue también establecido para las comunidades anteriores a nosotros. Y no podemos asegurar de forma cierta cómo era el ayuno
cómo era el ayuno de las comunidades anteriores, pero lo que sí podemos asegurar es que nuestro ayuno es más fácil y más sencillo que el de las comunidades que nos han precedido. Y como sabéis, los beneficios del ayuno son innumerables, tanto para el alma desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista médico, para el cuerpo. Y, eh, y este beneficio pues es algo que está presente siempre en cualquier tiempo y lugar, no cambia. Allah Azza wa Jal es el que nos ha creado y es el que ha prescrito para nosotros el ayuno y es el que mejor conoce lo que es mejor para nosotros. Salam alaikum, Sheikh. Una pregunta: si viajo, pero aunque no sea por trabajo, puedo hacer. Vamos a hablar sobre ello en la clase, inshallah. No os apresuréis. Barakallahu fikum. Nada. Nada, dice el Sheikh, y es obligatorio el ayuno de Ramadán para todo musulmán adulto, cuerdo, capaz de ayunar por el avistamiento de su luna creciente o completando 30 días de Sha'ban. Dijo, sallallahu alaihi wasallam, es decir, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, si la veis, ayunad, y si la veis, romped el ayuno. Se refiere a la luna nueva del mes siguiente, ya ni la luna creciente, lo que llamamos en árabe al-hilal. Si la veis, ayunad, y si la veis, romped el ayuno. Y si se os nubla, estimadlo. Es decir, si no veis el hilal debido a las nubes, entonces estimad la duración del mes. ¿A qué se refiere con estimadlo? Bien explicado en otra riwayat, como menciona el Sheikh. Consensuado se refiere a que es muttafaq alayh, yani ese hadith lo ha narrado el Bukhari y Muslim. Y en una versión, dice el Sheikh, calculadlo en 30. Y en una versión, completad el número de Sha'ban 30, relatado por el Bukhari. Es decir, sabemos que el significado de estimadlo, faqdurulah, viene en árabe, quiere decir completad el mes de Ramadán, el mes de Sha'ban 30 días. Porque claro, el día 29, sabéis que los meses lunares, que son por los que nos guiamos nosotros en el Islam, tienen o 29 días o 30 días. El día 29 la gente ya va a mirar el cielo a ver si termina el mes de Sha'ban y comienza Ramadán o no. Si ese día hay nubes, como vamos a explicar ahora, y no permiten ver el hilal, entonces se completa el mes de Sha'ban 30 días. Nada, vamos a comentar qué es lo que menciona el Sheikh aquí. El Sheikh dice, es obligatorio el ayuno de Ramadán para todo musulmán. Y es uno de los pilares del Islam, como todos sabéis. No hay nadie, ningún musulmán que no sepa esto, yo creo. Como viene en el hadith de Ibn Umar, el Islam fue construido sobre 5 pilares. Buni al-Islam wa al-Khams. Shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqami salat wa ita'i zakat wa sawmi Ramadan. Naam. Y menciona al musulmán, dice es obligatorio para todo musulmán, ya que el Islam es una condición para la obligatoriedad y la validez del ayuno. Pues el ayuno no es aceptado de un incrédulo, está claro. Y ni es obligatorio para él ayunar, aunque lo más correcto de los dichos de los sabios es que incluso el incrédulo, el día del juicio es castigado, además de por su incredulidad, por el abandono eh, de las obligaciones del Islam, ya que el Islam ha descendido para toda la humanidad. Y Allah dice en el Corán, cuando menciona a la gente del fuego, al kufar, dice, "Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin", ila akhir. Entonces menciona que están en el fuego porque no se encontraban entre los orantes, no se encontraban entre aquellos que alimentaban a los pobres y demás. Entonces, bueno, mencionan los sabios que los incrédulos no solo serán castigados por su incredulidad, sino que también serán castigados por no haber llevado a cabo las obligaciones que han sido prescritas para toda la humanidad en el Islam.
Pero claro, no es aceptado su ayuno hasta que sea musulmán. Y, y vemos, subhanallah, que pasa a veces en algunos países del kufar, los países de Occidente, que algunos kufar ayunan con sus vecinos porque son musulmanes o tienen amigos musulmanes y ayunan con ellos y demás. Y esto pues no les beneficia en nada, porque no cumplen la condición del Islam para que su ayuno sea válido, por supuesto. Tayyib, después de musulmán, el sheikh dice adulto. La pubertad, el taklif, la edad en la que ya te es obligatorio para ti cumplir todo aquello que Allah y su mensajero han ordenado, y es obligatorio para ti evitar todo aquello que Allah te ha prohibido, es la pubertad, como sabéis, y tiene sus signos. Y también es una condición para la obligatoriedad del ayuno. Pero el que no ha llegado a esta edad, su ayuno es válido también si lo hiciera. Y es bueno que los padres inciten al niño que se le ve con capacidad de ayunar a que lo haga. Y si él ayunara, obtiene recompensa por ese ayuno y también sus padres. Porque bueno, el niño que ha llegado, el tamiz, que es, bueno, mencionan que a los 7 años, cuando el niño ya discierne el bien y el mal y demás, pues los sabios mencionan que sus buenas obras se escriben, pero no se escriben sus faltas. Yuktabu lahu wa la yuktabu alayhi. Naam. El Sheikh menciona también cuerdo. Dice cuerdo, pues no es obligatorio el ayuno para el demente o el loco, aquel que ha llegado a la vejez y ya pierde la cabeza, ya no sabe distinguir la gente, no sabe, ya ni ya es demente, o el loco también, no es obligatorio para él el ayuno. Y la cordura, a diferencia de la pubertad, es una condición tanto para la obligatoriedad como para la validez, en este caso. Pues si ayunara el loco o el demente no le contaría. Menciona el sheikh capaz de ayunar, qadir. Eh, es indispensable la capacidad de ayunar y esta capacidad es una condición para la obligatoriedad. Es decir, aquel que no es capaz de ayunar por cualquier cosa, cualquier motivo, entonces no es obligatorio para él ayunar. Por el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, "Idha amartukum bi shay, fa'tu minhu mastata'tum". Cuando os ordene algo, haced de ello lo que podáis. Yani menciona la capacidad para hacerlo. Y la incapacidad para ayunar es de dos tipos principales. Una incapacidad emergente, temporal, que se espera que se vaya, como la enfermedad o el viaje. Pues para estos no es obligatorio llevar a cabo el ayuno en su tiempo, pero es obligatorio para ellos recuperarlo. Como dice Allah en el Corán, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Y aquel que estuviera enfermo o está de viaje, pues debe cumplir con esto en otros días. O una incapacidad permanente, a diferencia de esta que hemos mencionado ahora, que es emergente y temporal, se espera que se vaya. Hay algunos que son incapaces de ayunar por una incapacidad permanente. No se espera que se vaya. Como una enfermedad crónica, por ejemplo, el que padece de insuficiencia, por ejemplo, que tiene que andar yendo a hacer diálisis y los médicos dicen que ayunar le es perjudicial, etcétera, Yani, este tipo de incapacidad. Para este tipo de personas no es obligatorio el ayuno, Aslan. No es obligatorio el ayuno, pero debe alimentar a un pobre por cada día, siempre y cuando se mantenga cuerdo. Yani, por ejemplo, el anciano que es incapaz de ayunar y claro, ya no se espera que vuelva a ser joven otra vez. Pues siempre y cuando se mantenga cuerdo, es obligatorio para él alimentar a un pobre por cada día que no ha ayunado. Estas son las condiciones que ha mencionado el Sheikh y añadiríamos también a estas condiciones que ha mencionado el Sheikh
que son el musulmán, adulto, cuerdo, capaz de ayunar, una condición específica de la mujer, y es que esté libre de la menstruación o del puerperio, o sea, el sangrado del posparto. Pues no es permitida para ella, perdón, no es permitido para ella, es decir, para la menstruante ni para la que sufre de sangrado del posparto, ayunar. Es haram para ella ayunar. Y lo recupera en otros días. Tiene que recuperarlo en otros días. Naam, dice el Sheikh, por el avistamiento de su luna creciente o completando 30 días de Sha'ban. Naam, es obligatorio eh, el comienzo del ayuno de Ramadán por uno de dos asuntos. El primero, que se vea la luna, es decir, el hilal, el famoso hilal que todos conocemos de Ramadán, que es ese hilo del primer día de la luna creciente. Y quiero dejar claro, quiero dejar claro que lo que viene mencionado en las pruebas y en los dichos de la gente de conocimiento es que se ha visto el hilal y no su presencia. Es decir, no tenemos en cuenta si alguien sabe por Hisab, cuenta de estos que son astrónomos bueno, estos que cuentan el Hisab, no saben cuándo va a ser la luna nueva y demás. Eso no se tiene en cuenta para nada. No se tiene en cuenta para nada. El juicio viene relacionado directamente con la visión del hilal y no con su presencia. Yani es diferente. Yani que esté ahí el hilal y que lo veamos es diferente. Puede que esté y no lo hayamos visto, pero la Sharia relaciona el juicio del comienzo de Ramadán directamente con la visión del hilal y no con su presencia. Y en base a esto, la discusión que cada año se repite no tiene sentido. Si nos basamos en la Sharia, esta discusión de si no, el hilal está, no está, fue posible verlo, no fue posible verlo, por las cuentas de fulán y de fulán, todo esto no tiene base en la Sharia. Si nos basamos en, en aquello con lo que ha relacionado directamente a Allah Azza wa Jal el juicio del comienzo de Ramadán, que es la visión del hilal, todo esto no tiene sentido en la Sharia. Eh, eh, nada, el segundo asunto por el cual se es de Sha'ban. Y esto es si no se ve el hilal. Si no se ve el hilal, ya sea porque está el cielo nublado o no, simplemente no se ve el hilal el día 29, entonces se completan 30 días de Sha'ban. Y no es permitido ayunar el día 30 de Sha'ban con intención de ser precavido porque cabe la posibilidad de que sea el primer día de Ramadán. No es permitido. Y esto se llama el día de duda, Yawm Shak. Y viene el hadith, Man sama Yawm Shak faqad asab al-Qasim. Habrá desobedecido al profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Vemos que en el hadith que menciona el Sheikh dice, si la veis, es decir, la luna creciente, el hilal, ayunad. Y si la veis, romped el ayuno. Naam. Vemos que dice, si la veis, ayunad, en imperativo. Y el imperativo, en la Sharia islámica, en Usulul Fiqh, el imperativo implica obligatoriedad. Es decir, aquello que viene en los textos, ya sea en el Corán o en la Sunna, su principio básico es que es obligatorio. Naam. Eh, Dice, y si la veis, romped el ayuno. Y esto pues tiene el mismo juicio que lo que hemos mencionado anteriormente, por lo mismo, porque también viene en imperativo. Dice, y si se os nubla, estimadlo. Y si se os nubla, estimadlo o calculadlo, quiere decir que contéis los días de Sha'ban 30, como viene explicado de forma clara en la otra riwaya, en la otra versión del hadith. Am, dice el Sheikh, y se ayuna por el avistamiento de una persona justa de su luna creciente, y no se acepta en el retraso de los meses
y no se acepta en el resto de los meses, sino a dos personas justas. Nah, lo más correcto, wallahu a'lam, de entre los dichos de la gente de conocimiento, es que es suficiente que un musulmán vea el hilal para anunciar la entrada de Ramadán. No es necesario que sean dos en el caso de Ramadán, en el caso de la entrada de Ramadán, sino que si un musulmán ve el hilal, es suficiente para anunciar la entrada de Ramadán y da igual si este que ha visto el hilal es una mujer o es un hombre. Pero es condición que sea una persona justa, como menciona el Sheikh, que haya llegado a la edad del taklif, es decir, la pubertad. Ya es obligatorio para él hacer aquello que se le ha hecho obligatorio y evitar aquello que se le ha prohibido. ¿Y quién es el adel? ¿Quién es el justo? Eh, los sabios mencionan que el adala, yani el adel, ¿quién es? Aquel que tiene esta característica que es la adala. La adala es una característica intrínseca en la persona que le conduce a comportarse acorde a la taqwa, es decir, con taqwa y con murúa. Y la taqwa es que cumplas las órdenes de Allah y evites aquello que se te ha prohibido. Es decir, aquella persona que es conocida por cometer pecados graves del kaba'ir, esta persona no se acepta eh, su testimonio. O que siempre comete pecados, aunque sean pequeños, pero siempre de forma continua los comete. También no se aceptan de él su testimonio. Y la murúa es una característica de la persona también que le lleva a adoptar los mejores modales y las mejores costumbres de su pueblo. O sea, una persona ejemplar, vamos a decir, una persona ejemplar, un musulmán ejemplar. Sabemos que es alguien taqi, tiene murúa, yanis, tiene los mejores modales, las costumbres de su pueblo, no lleva a la contraria las costumbres de su pueblo. ¿Y a qué se refiere con esto? Por ejemplo, aquí en Saudía, por ejemplo, le dicen a alguien que hace algo que quizás no es haram en la Sharia, pero está mal visto, en el pueblo le dicen aib, hada aib, ya aji. Pues a esto es a lo que se refiere, ¿no? Y viene en la sunna el hadith de Ibn Umar como prueba de que es válido que una persona vea simplemente el hilal para anunciar la entrada de Ramadán. Dijo, Tara an-nasul hilal, yani, la gente se dispuso a ver el hilal y yo lo vi. Y informé al profeta sallallahu alaihi wasallam de que lo había visto. Entonces ordenó a la gente que ayunaran y ayunó. Sin embargo, en el resto de meses es obligatorio que dos personas vean el hilal para anunciar la entrada del mes. Es decir, el mes de Shawwal, por ejemplo, el mes de Sha'ban. Es obligatorio que dos personas lo vean para anunciar la entrada de este mes. No. Dice el Sheikh, y es obligatorio formular la intención por la noche para el ayuno obligatorio. Para el ayuno obligatorio, ya sea obligatorio de Ramadán o obligatorio porque es un día de Ramadán que estás recuperando, o un día que has jurado ayunar, has prometido que ayunarás tal día, fulán, pues ese es obligatorio para ti ese día. Ese día que es obligatorio para ti ayunar no es válido si no tienes la intención de ayunar desde la noche, desde antes del Fajr. Es decir, por el dicho del profeta, sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit man lam yubayyit as-siyam min al-layl fala siyama lah. Quien no haga la intención de ayunar desde la noche, no hay ayuno para él, no cuenta. Y este hadith fue narrado por Abu Daud y autenticado por el Albani. Tayyib, aquí puede preguntar alguien, ¿y esta intención es obligatoria todos los días del mes? ¿O si lo hago al comienzo de Ramadán, ya es suficiente esa intención porque se sobreentiende que ya todos los días, yo ya, el día siguiente ya tengo en mi cabeza que voy a ayunar?
Lo más correcto, wallahu a'lam, es que es suficiente con la intención al principio del mes siempre y cuando el ayuno no se corte. Como en el caso de la menstruante, por ejemplo, o del viajero. Si la menstruante, la mujer, bueno, vamos a decir, tiene la intención de ayunar desde la noche de la última noche de, ya ni la primera noche de Ramadán, vamos a decir, y ayuna. A mitad del mes le llega la menstruación y tiene que dejar de ayunar. Cuando se le va la menstruación al día siguiente, cuando va a ayunar, es obligatorio que haga otra vez esa intención desde la noche para que su ayuno sea válido. Y igual el caso del viajero, el caso de cualquiera que corte el ayuno por cualquier excusa de las que hemos mencionado o mencionaremos. No, no, menciona el Sheikh, en cuanto al voluntario, está permitido con una intención desde el día. Se refiere al ayuno voluntario. Si tú haces un ayuno voluntario, no es condición que pongas la intención desde la noche para ayunar. Puede decir alguien, Ahmed, pero el hadith ese que has mencionado dice de forma general, quien no ponga la intención por la noche no hay ayuno para él. Talle, pero tenemos otras pruebas que nos indican que el ayuno voluntario no necesita de esta condición, como un hadith en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó por la mañana a casa de Aisha y le dijo, ¿tenéis algo para comer? Dijo, no tenemos nada. Entonces dijo, entonces ayunaré, entonces estoy ayunando. Y esto nos muestra que el profeta sallallahu alaihi wasallam no tenía la intención de ayunar al principio del día, pero cuando vio que no había nada de comer, decidió ayunar. Y esto era un ayuno voluntario. Y bueno, este hadith tiene otros muchos beneficios, subhanallah, que vosotros podéis intuir, como el profeta sallallahu alaihi wasallam va a casa de su esposa Aisha y no tiene nada que comer. El profeta de Allah azza wa jal no tiene nada que comer. Y aún así es paciente y dice, bueno, entonces estoy ayunando, no hay ningún problema. Alhamdulillah. Sí que es condición, aunque tú un día te levantas y no tenías intención de ayunar y llega a las 9 de la mañana y dices, va, voy a ayunar. Sí que es condición que desde el Fajr hasta ese momento en el que tú decides ayunar, no hayas comido ni bebido nada, ni hecho nada de lo que rompe el ayuno, ni tenido relaciones con tu mujer, ni nada. Nada, menciona el Sheikh, el enfermo que se perjudica con el ayuno y el viajero tienen permitido romper el ayuno y ayunar. Y aquí hay que, bueno, hay que explicar un poco esto porque el Sheikh menciona el enfermo que se perjudica con el ayuno tienen permitido romper el ayuno y ayunar. Y esto tiene un poco de detalle. El enfermo tiene varios estados. El primer estado es una enfermedad ligera, como un dolor leve de cabeza, por ejemplo, un dolor leve en el cuerpo. Este es prohibido para él que rompa el ayuno y es obligatorio que ayune. Yani es que pues no hay nadie que no tenga algún día un dolor, ¿sabes? Un leve dolor de cabeza o le duela una rodilla, qué sé yo. Pues esto no es excusa para romper el ayuno. Yani hay gente que, subhanallah, al mínima que le duele la cabeza, no, tengo que tomarme un paracetamol, no puedo ayunar. Y le duele la cabeza lo más mínimo, ¿sabes? Esto no es permitido. Debe ayunar. El segundo tipo de enfermo es aquel que sufre una enfermedad fuerte o media, yani una enfermedad bastante fuerte, y existe una alta probabilidad, en base a lo que le dicen los médicos, existe una alta probabilidad, o él cree, yani con alta probabilidad, que el ayuno afecte más a su salud, es decir, empeore esta enfermedad. Este enfermo no es permitido para él ayunar. Es decir, aquel que tiene una enfermedad grave y sabe que si ayuna se va a enfermar más, yani una alta probabilidad, lo más seguro es que se va a enfermar más. Entonces no es permitido para él ayunar.
por el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Yani, no se debe provocar un daño ni ser recíproco en un daño. Cuando alguien te daña, no dañarle nada. Después tenemos el tercer y último tipo de enfermo, que es aquel que tiene una enfermedad grave o media, pero no es que esta enfermedad, no es que, perdón, el ayuno le vaya a causar, o sea, le vaya a empeorar esta enfermedad, sino que simplemente es, para él es difícil ayunar. Con esa enfermedad, se le hace difícil. يعني فيه شيء من المشقة. eh, pero yani, como hemos dicho, no hay altas probabilidades de que le perjudique el ayuno. Esta persona, en base a la mashaqqa, yani, la dificultad que tiene para ayunar, es recomendable para él romper el ayuno. Y todos estos lo devuelven después, ¿no? Cuando se curan. Nada, dice el Sheikh, ya me he perdido aquí. El enfermo que se produce con el ayuno. Y el viajero tiene permitido romper el ayuno y ayunar. No. El viajero, ¿quién es el viajero? Tayyib. El viajero es aquel que salga de los límites de su ciudad y tiene intención de desplazarse más de 80 kilómetros. A esta persona se le considera viajero. Y empieza a considerarse viajero y le es permitido coger de las permisiones del viajero, eso de estos permisos del viajero, una vez que salga de los límites de la ciudad. Es decir, no es condición que viajes 80 kilómetros y en el kilómetro 81 dices, ahora ya puedo romper el ayuno, o ahora ya puedo rezar 2 rakat en vez de 4 o juntar las oraciones. No. Si tú ya tienes la intención, una vez que sales de tu ciudad, de viajar más de 80 kilómetros, entonces, una vez que sales de los límites de la ciudad, dicen los sabios, Idafara Kalbunian, yani, la construcción, la zona construida de su ciudad, los límites, ya es permitido para ti que cojas de estas permisiones. Y puede ayunar si quiere también, o sea, no tiene por qué el viajero puede ayunar, puede dejar de ayunar. Y wallahu alam, lo mejor es que si tiene un viaje de varios días, ayune algunos días, deje algunos días, así, como ha hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam. Eh, Naam. Dice el Sheikh, a la mujer con la menstruación y a la que tiene sangrado a la que tiene sangrado de posparto, habría que escribir aquí, les está prohibido el ayuno y deben recuperar la cuenta. Nada, es prohibido para ella, como hemos mencionado, es haram para la menstruante y para aquella que tiene sangrado de posparto, el puerperio creo que se llama. Es prohibido para ellas ayunar y su ayuno se invalida automáticamente con la llegada de la sangre, aunque sea solo un instante antes del Magreb. Tajayel, yani, son las 7:58, hay 59, termina de meterse el sol por el ocaso, hay 58, le llega la menstruación, ese día es inválido. Todo el día que ha ayunado es inválido y tiene que recuperarlo después. Nam. Dice el Sheikh, la embarazada y la lactante, si temen por sus hijos, rompen el ayuno, recuperan los días y alimentan a un pobre por cada día. Nam, la embarazada y la lactante, alhamdulillah, tenemos en la Sharia islámica la permisión tanto para la embarazada como para la lactante de no ayunar, romper el ayuno, ya sea porque temen por ellas o por el bebé. Eh, si temen por ellas, si temen que esto sea perjudicial para ella misma, entonces simplemente tiene que recuperar el ayuno en otros días. Pero si teme por el bebé, entonces, además de recuperar el ayuno, deja, o sea, deja el ayuno porque teme perjudicar al bebé, o por ejemplo que no tenga leche suficiente, o que el bebé se perjudique en la barriga por falta de nutrientes, qué sé yo. En este caso, debe, aparte de recuperar ese día de ayuno, tiene que alimentar a un pobre por cada día, como menciona aquí el Sheikh.
Naam. Después menciona el Sheikh, eh, y el incapaz de ayunar por vejez o enfermedad de la que no se espera cura, es decir, no se espera que esta persona se recupere de esa enfermedad, alimenta a un pobre por cada día. Yani, el viejo, siempre y cuando se permanezca cuerdo, como hemos mencionado antes, aquel que llega a la vejez, siempre y cuando se permanezca cuerdo y no se vuelva demente, ya a su hijo lo llama papá y empieza a recordar cuando era joven, papá, cuándo vamos a ir, ¿sabes? Hay gente, cuando llega a la vejez, pues, bueno, es puesto a prueba con esto, con la demencia. Siempre y cuando se permanezca cuerdo, entonces es obligatorio que alimente a un pobre por cada día que no ayuna, si está incapaz de ayunar, ¿no? Y esto se coge del dicho de Allah Azza wa Jal: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو في رواية فدية طعام مساكين. Y dijo Ibn Abbas en el tafsir de esta aleya, no está abrogada. Es el anciano y la anciana que no pueden ayunar, alimentan a un pobre por cada día. Y esto está narrado por el Bukhari en su Sahih, en Sahih al-Bukhari. Y también se narra de Anas ibn Malik, que solía alimentar a un pobre por cada día de ayuno cuando envejeció y ya se debilitó y no era capaz de ayunar, alimentaba a un pobre por cada día. Naam. ¿Cómo debe alimentar a un pobre por cada día de ayuno? Es permitido que junte toda la comida, por ejemplo, si no ayuna todo el mes, es permitido que junte toda la comida de todo el mes y la alimente a la vez, y es permitido también que la dé por separado. Y la comida en el caso de aquel que debe alimentar a un pobre porque es incapaz de ayunar el día de Ramadán, es permisible que se cocine y se le dé y se le ofrezca cocinada a los pobres, ¿no? Y cada uno pues come hasta que se sacie, cada pobre come hasta que se sacie. Y también es permitido que lo saque en grano, como si fuera Zakat el Fitr, por ejemplo, es permitido que lo saque en grano. Y si fuera así, le da a cada pobre aproximadamente 1,5 kilos, que es 1,5 kilos más o menos de grano. Y si aparte del grano, el arroz, las lentejas, lo que sea, le pone un poco de pollo, un poco de carne, alhamdulillah, eso mucho mejor. Jazakallah khair. Dice el sheikh, ¿qué hora tenemos? 45. Vale, voy a explicar simplemente de forma resumida este párrafo y el resto lo dejamos para el día siguiente para cumplir la palabra que dimos de 45 minutos. Quien rompa el ayuno solo debe recuperarlo si su ruptura fue por comer, beber, vomitar intencionalmente, hacerse hijama, o sea, ventosas, o eyacular por contacto directo. Nada, esto creo que va a necesitar un poco de tafsil. Bueno, vamos a comenzar a explicarlo y quizás el resto lo explicamos en la siguiente clase, inshallah. Nada, quien rompa el ayuno debe recuperarlo si su ruptura fue por comer, beber. Yani, el mufattirat, aquello que rompe el ayuno, hay tres que son principales y son, yani hay consenso en ello y son los principales que rompen el ayuno, que es comer, beber y tener relaciones con tu mujer. Esto no hay diferencia de opinión en ello. Por comer y por beber, si comes o bebes, solo tienes que recuperar ese día. Está claro que tienes un pecado enorme, pero solo tienes que recuperar ese día. Por vomitar, y menciona el sheikh, por vomitar intencionalmente. El vómito, si se le sobreviene a alguien y no es capaz de contenerlo, no rompe el ayuno. Como dice el sheikh, vomitar intencionalmente. Eh, pero debe tener cuidado, aquella persona que le sobreviene el vómito y no es capaz de contenerlo, debe tener cuidado que no vuelva nada al estómago. Sin embargo, si él se provoca el vómito, se mete el dedo o
o no que se mete el dedo, sino que sabe que, por ejemplo, hay un sitio que huele muy mal y él no es capaz de aguantar esos olores, sabe que si va ahí va a vomitar. Se considera también que ha vomitado de forma intencionada. Entonces, esta persona también tiene que recuperar ese día de ayuno. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man zara'ahu al-qay falaysa alayhi qada, wa man istaqa amdan falyaqdi". Y hacer el hijama y eyacular por contacto directo, inshallah, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Hasta aquí es lo que se nos ha facilitado recordar hoy de los juicios del ayuno y el resto lo dejaremos, inshallah, para la próxima clase.